propiedades pasivas de las células. Las propiedades pasivas de las células son las siguientes. Número 1, la conducción pasiva. Y aquí con esto de conducción pasiva, aquí vamos a encontrar o nos estamos refiriendo a la generación de potenciales graduados. A los potenciales graduados también se les conoce como potenciales electrotónicos o potenciales generadores. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esa es la primera propiedad pasiva. La segunda propiedad pasiva, muy importante, es la constante de tiempo. Y número 3, la constante de longitud. Esas son las tres principales propiedades pasivas de las células. También aquí en conducción pasiva se incluyen los conceptos de suma temporal y de suma espacial. Entonces, si ustedes leen suma temporal, suma espacial, potenciales graduados o potenciales electrotónicos, constante de tiempo, constante de longitud, todas son propiedades pasivas de las células. Propiedades pasivas. Y las únicas propiedades activas van a ser la generación del potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es una propiedad activa. Todas las células tienen propiedades pasivas, pero las propiedades activas solamente las van a presentar las llamadas células excitables. Las células excitables, o por definición, son aquellas capaces de generar un potencial de acción, o sea, capaces de tener propiedades activas. ¿Cuáles son las células excitables del cuerpo? Número 1, las neuronas. Número 2, el músculo. Y número 3, algunas células endocrinas, como por ejemplo las células beta del páncreas. Esas tres son las únicas células excitables del cuerpo: neuronas, músculo y células endocrinas, específicamente las células beta del páncreas y algunas otras más. Vamos entonces a hablar primero de lo que son las constantes, la constante de tiempo y la constante de longitud. Iniciaremos primero con la constante de tiempo. La constante de tiempo, la definición que viene en los libros es la siguiente. Dice que es el tiempo que tarda en, y aquí una palabra importante, en descargarse una membrana el 63% del valor máximo. Esa es una definición que viene en los libros. Tiempo que tarda en descargarse una membrana el 63% del valor máximo. En cambio, hay también otras definiciones. Bueno, hay otra definición, una definición alternativa, que dice que es el tiempo en el que se llega al 37% del valor máximo. Sin embargo, pues es muchísimo más fácil de entender esta primera definición, así que nos vamos a centrar en ella, pero prácticamente se refieren a lo mismo y después de explicar la constante de tiempo vas a entender por qué. Entonces, cualquiera de esas dos definiciones está bien, pero yo te sugiero que te aprendas la primera, del 63%. Eso serían en cuanto a sus definiciones. Ahora bien, vamos a ponernos en contexto. Imagina que aquí tenemos una membrana
y pues aquí tenemos un canal iónico. Ese canal iónico está abierto y permite la entrada de iones, vamos a poner de cationes, específicamente de sodio. Entonces, un canal iónico de sodio. Y recuerda también que conforme van entrando iones de sodio, también se va llenando de cargas positivas, pues el interior de la membrana plasmática. Esas cargas positivas, una vez que entran a la membrana, se tienden distribuir, a distribuir como si fuera agua en una manguera, de que vas echando agua y esta se distribuye en las paredes, pues, del recipiente, o sea, se distribuye al recipiente, pues aquí también se distribuye como si fuera agua. Se distribuye solamente que estas descargas se van distribuyendo a lo largo de la membrana plasmática. Entonces, supongamos que iniciamos aquí, o sea, en este punto, yo empecé a introducir cargas positivas, aquí en este punto. Y si te das cuenta, conforme vamos avanzando a lo largo de la membrana, pues esas cargas positivas van disminuyendo. Una, porque esas cargas se van perdiendo a través de la membrana. Por ejemplo, si aquí hubiera otro canal, canales, o por ejemplo una bomba de sodio, potasio, ATPasa, que lo que hace es sacar a los iones positivos, pues entonces estas cargas se van a ir perdiendo conforme avanzamos en la membrana. Y otra forma de verlo es que en lugar de decir que se van perdiendo cargas positivas, pues podríamos decir que se va descargando la membrana. Entonces la constante de tiempo dice, ok, tienes una membrana que tuvo una corriente iónica, es decir, tienes iones dentro de la membrana, pero conforme van avanzando a lo largo de la membrana y del tiempo, pues se van perdiendo cargas, entonces va descargando. Y entonces dice, bueno, pues la constante de tiempo es el tiempo en el que se haya descargado el 63% de estas cargas iniciales que nosotros introdujimos a la célula. Más o menos es a lo que se refiere la constante de tiempo y la constante de distancia, ya que la constante de tiempo, pues es el tiempo que tarda en descargarse una membrana el 63%, y la constante de longitud será la distancia, ya no el tiempo, sino la distancia, la distancia a la cual se descarga el 63% del valor máximo. O sea, constante de tiempo, constante de longitud, ambas tienen la misma definición, solamente que el constante de tiempo es el tiempo que tarda en descargarse una membrana, el 63% del valor máximo, y la constante de longitud es la distancia a la cual se descarga una membrana, el 63% de su valor máximo. Esto también lo podemos ver con una gráfica de tiempo contra voltaje. Supongamos que nosotros tenemos aquí un potencial. Vamos a poner aquí un potencial. Si te das cuenta, aquí en este punto se alcanzó el valor máximo de dicho potencial. Aquí valor máximo del potencial sería este punto de aquí. Imagina que es a menos, no sé, a menos 60 milivolts. Es el valor máximo. Entonces, si te das cuenta, aquí estamos graficando tiempo abajo. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, pues se van perdiendo o descargando, se van perdiendo iones, se va descargando la membrana. Entonces, supongamos que aquí en este punto, pues ya se descargó el 63% de la membrana. Entonces, significa que todo este tiempo que pasó de aquí del valor máximo a este punto donde se descargó el 63% es la constante de tiempo. Ujú. Eso es a lo que se refiere el concepto de constante de tiempo. En cambio, si ahora en lugar de constante de tiempo habláramos de la constante de longitud, pues para explicarlo o para entenderlo lo veríamos más claro aquí en este esquema.
ya que supongamos que aquí tendríamos el 100% de los iones, ¿no? En este punto donde entraron. Pero conforme fueron avanzando distancia de la membrana, digamos que a lo mejor aquí en este punto, pues ya se perdió el 63% de de los iones o se descargó el 63%. Así que esa distancia desde, desde el 100% hasta el 63%, esa distancia, esa es la constante de longitud. Entonces, a eso se refiere estos conceptos de constante de tiempo y constante de longitud. Sin embargo, vamos a ver que no es, bueno, que además de lo que acabamos de explicar, también cada constante de tiempo y de longitud tiene una fórmula. Entonces esto sería constante de tiempo. Y aquí ponemos constante de longitud. Y entonces en constante de longitud vamos a poner que es el tiempo, perdón, el tiempo, un errorcillo, una distancia porque es constante de longitud. La distancia a la que la membrana se descarga el 63% del valor máximo. Y vamos a poner aquí que otra manera de verlo es que es la distancia a la que se llega al 37% del valor máximo. Entonces, esto también sería como tal las definiciones de constante de longitud. Y como les decía, cada constante tiene una fórmula. La constante de tiempo tiene la siguiente fórmula, que es constante de tiempo, que es una T, es igual a la resistencia membranal multiplicada por la capacitancia membranal. Esta es la fórmula de la constante de tiempo. Y la fórmula de la constante de longitud es que la constante de longitud va a ser igual, y aquí hay una raíz cuadrada, pero no le hagan caso, es una raíz cuadrada, a la raíz cuadrada, perdón, de la resistencia membranal sobre la resistencia interna. Y para entender pues todo esto, primero tenemos que definir qué es resistencia membranal, qué es resistencia interna y qué es capacitancia de membrana. Son cosas que ya explicamos cuando vimos el modelo eléctrico de la membrana. La resistencia, acuérdate cuando vimos el modelo eléctrico dijimos que la resistencia membranal estaba dada por canales iónicos cerrados, por canales iónicos cerrados. Sin embargo, aquí vamos a agregar otro concepto. Esos canales iónicos pueden estar cerrados, es decir, pueden tener la compuerta y por lo cerrada, es decir, o bien puede ser que esos canales estén tapados o ocluidos por vaina de mielina. Por ejemplo, a lo mejor aquí está mi membrana, a lo mejor aquí están estos canales y a lo mejor sí podrían estar abiertos, pero tras o mejor dicho, la neurona pone aquí la vaina de mielina y entonces ya actuarán como canales cerrados. Entonces la resistencia membranal es o bien canales iónicos cerrados o bien canales ocluidos por vaina de mielina. Aquí es muy importante esto de la vaina de mielina porque si yo te digo, si aumento la vaina de mielina, eso quiere decir que voy a aumentar la resistencia membranal. Ojo ahí, porque pues más vaina de mielina o tapo más canales iónicos y por lo tanto aumento la resistencia membranal. Y la capacitancia membranal se refiere justamente a la cantidad
de membrana plasmática. Acuérdense que cuando vimos el modelo eléctrico dijimos que la, la membrana plasmática funcionaba como un capacitor. Habíamos dicho que un capacitor era aquel que permitía que o mantenía separadas las cargas positivas y negativas. Y en la célula la membrana plasmática es la que cumple esa función. Entonces, la capacitancia membranal se refiere a la cantidad de membrana plasmática. Aquí para la constante de longitud, pues ya dijimos, resistencia membranal es lo mismo que aquí arriba. Es los canales iónicos cerrados o la vaina de mielina. La cantidad de vaina de mielina. Y en este caso la resistencia interna, aquí muy importante, se refiere propiamente al diámetro, en este caso, del axón. Por ejemplo, si yo tengo un axón que tiene este diámetro interno y yo tengo este otro axón que tiene este otro diámetro interno, pues aquí, ¿cuál de los dos? Aquí tengo A y aquí tengo B. ¿Cuál de los dos tendrá la mayor resistencia interna? Pues la mayor resistencia interna la tiene la A, que tiene el menor diámetro. O sea, por eso es importante aclarar esto. O sea, a mayor resistencia interna, menor diámetro. O lo puedes entender como que a mayor diámetro, menor resistencia interna. La resistencia interna se refiere a la dificultad con la cual pasan los iones a través del axón. Es como, por ejemplo, cuando, pues, tú intentas, tú, por ejemplo, vas en una autopista y hay mucho tráfico. Sí, bueno, más o más bien, o sea, que hay muchos carros, ajá, que muchos carros quieran pasar por una sola calle que sea muy estrecha. O sea, si hay muchos carros que quieran pasar por una sola calle que es estrecha, pues van a ir de uno en uno y van a tardar muchísimo, van a obtener mayor resistencia. Sin embargo, si la calle es amplia, si la avenida es amplia, pues los carros van a pasar sin ningún problema, y van a tener una menor resistencia. Entonces, es así también. A menor diámetro, pues hay una mayor resistencia interna y a mayor diámetro vamos a tener una menor resistencia interna. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué mencioné un axón? Bueno, porque estas constantes de tiempo y constante de longitud nos permiten entender por qué los axones mielinizados tienen una velocidad de conducción mayor que los axones que son no mielinizados. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Pero bueno, antes que nada, también es muy importante que comprendas la relación de estas variables en la constante de tiempo y de la constante de longitud. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver que estas dos variables se multiplican, entonces esto es directamente proporcional. Quiere decir que si yo aumento la resistencia membranal, voy a aumentar la constante de tiempo. Si yo aumento la capacitancia, voy a aumentar la constante de tiempo. Y aquí abajo quiere decir, si te das cuenta, hay una división. Entonces, la resistencia interna será inversamente proporcional a la constante de longitud y la resistencia membranal será directamente proporcional a la constante de longitud. Entonces, vamos a tener que, si aumentamos la resistencia membranal, vamos a aumentar la constante de longitud y también a su vez la constante de tiempo, porque la resistencia membranal aparece en ambas constantes y si la resistencia interna la aumentamos, entonces la constante de longitud va a disminuir. Entonces, yo aquí tengo un axón que va a ser el axón A y aquí voy a tener el axón B. El axón A, vamos a ver que tiene el siguiente diámetro y además vamos a tener que tiene vaina de mielina. Recuerda que la vaina de mielina no está cubriendo todas las partes del axón, sino que hay sitios, por ejemplo donde hay ausencia de vaina de mielina. Y ahí se conocen como nodos de Rambier. Bueno, ese es el axón A. El axón B, vamos a tener que es un axón que tiene un diámetro más pequeño y que además no tiene
vaina de mielina. Es decir, este axón es un axón amielínico, es decir, no tiene vaina de mielina. Y el axón A es un axón mielinizado. Muy bien. Entonces, siempre en los exámenes quieren hacerte preguntas con respecto a constante de tiempo y constante de longitud. Y casi siempre te dicen, por ejemplo, te mencionan a los axones. Te dicen, tengo un axón, el axón tipo, el axón A que tengo de este lado, y este axón, pues tiene vaina de mielina. Y este otro axón, como ya dijimos, no tiene vaina de mielina. Entonces te preguntan, ¿cuál de los dos tiene mayor constante de tiempo y cuál de los dos tiene mayor constante de longitud? Entonces, si estamos diciendo que la constante de tiempo, la fórmula dice que es resistencia membranal por capacitancia membranal, pues vamos a tener que si tenemos vaina de mielina, entonces estamos teniendo, como dijimos, mayor resistencia membranal. Entonces, un aumento en la resistencia membranal hace que aumente la constante de tiempo y la constante de longitud. Así que si comparamos estos dos axones, quien tiene una mayor constante de tiempo y constante de longitud, pues va a ser el axón mielinizado. Pero ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque entre mayor sea la constante de tiempo y mayor sea la constante de longitud, vamos a tener que la velocidad de conducción va a ser mayor. Eso es importante. O sea, la velocidad de conducción de un axón será mayor si tiene una mayor constante de tiempo y una mayor constante de longitud. Es decir, entre mayor sea su constante de tiempo y su constante de longitud, mayor será su velocidad de conducción. Esto de aquí es muy importante que lo entiendas. Entonces vamos a tener que el axón que tenemos con la letra A, que es el mielinizado, al tener mayor resistencia membranal, pues tiene mayor constante de longitud, mayor constante de tiempo y por lo tanto mayor velocidad de conducción con respecto al axón amielínico. Además, vamos a tener que aquí el axón A tiene un mayor diámetro y dijimos que a mayor diámetro vamos a tener una menor resistencia interna. Entonces, si tenemos una menor resistencia interna, tendríamos una mayor constante de longitud. Y por esa otra razón, el axón A tiene una mayor constante de longitud y una mayor velocidad de conducción con respecto al axón amielínico. Entonces, siempre esas preguntas de constante de tiempo y longitud van a ser aplicadas a los axones para saber cuáles tienen mayor conducción, velocidad de conducción y cuáles tienen menor velocidad de conducción.